Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al ciclo de coloquios buscando el acercamiento de los jueces a la ciencia. Este es el 10º coloquio que se organiza en el cual trataremos derechos y obligaciones del paciente y del odontólogo. Organizan este coloquio la Fundación OSDE, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Odontología de la Universidad Maimónides, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y el Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Auspician este coloquio 3 Dental, alta tecnología en diagnóstico dentomaxilofacial, BW Sistemas de Implantes, Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, Centro de Diagnóstico y Tratamiento Odontológico SRL, Centro Odontológico Integral Norte, Doctores Blota y Equipo, CEO, Centro de Especialidades Odontológicas, Comir, Consultorios Odontológicos, el Consultorio Odontológico de los Doctores Condomí Alcorta, Dental System, la doctora Alperín y equipo, la doctora Graciela Salemi de Watson, la doctora Mariela Borkin, la doctora Marta Carnelli, Espacio Cristal Sociedad Anónima, Asesoría y Coordinación de Red de Ópticas, la Fundación Científica del Sur, GAM, Imágenes Concord Sociedad Anónima, el Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT, el Instituto Roenthal, IR Dental, el Laboratorio Roemers, RayDent, Centro Radiológico Dentomaxilar, ROI, Radiodiagnóstico Odontológico Integral, CIACO, Sistema Integrado de Alta Complejidad Odontológica, y TC Max. Ahora sí, damos inicio a la apertura de este coloquio. Presentamos en primer término al señor Secretario de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Eduardo Rey, y al señor Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Maimónides, el doctor Guillermo Trigo. Agradecemos a los invitados especiales que lamentablemente no han podido concurrir a este coloquio, el señor Ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Luis Mansur, y la señora Superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. Coordinan la primera mesa de este coloquio la doctora Mónica de Simone y el doctor Miguel Secchi, quien se encargará cerca de las 14 horas del cierre de esta jornada. Muy buenos días a todos. En nombre de Fundación OSDE les damos una vez más la bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí en la casa para compartir este acontecimiento, este evento. Y bueno, se ha elegido esta fecha para que podamos brindar juntos al final de la jornada por el Día de la Odontología, que va a ser el día de mañana. Así que también les hago extensivo el saludo a todos nuestros colegas que nos acompañan en cada una de las filiales del interior de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Bueno, soy Miguel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Agradezco a la Fundación OSDE y demás organizadores. Y en 90 segundos vamos a explicar un poquito o decir en qué pensamos con esta jornada junto con el doctor Dillon, que hoy está de viaje, y la doctora de Simone, cuando a mí por lo menos para el foro me pidieron colaboración en acompañar este 10º coloquio. Ya hace 7 años que la Fundación OSDE y en ese momento la Superintendencia del Servicio de Salud de la Nación, el Ministerio, interpretamos que los grados, interpretamos sumándonos nosotros, que los grados de conflictividad, de judicialización y todo lo que hace a la prestación de salud en general tenía índices muy altos que debíamos colaborar sin cerrar el diálogo y por lo tanto nos contactamos con el Poder Judicial a través de la Asociación de Intercambio de Estudios Judiciales, el doctor Ricardo Rossi, que luego nos va a acompañar, y advertimos
y esto quiero ser muy claro, muy objetivo y muy sincero, una gran predisposición para conectar y dialogar el sistema de salud con los integrantes del Poder Judicial. ¿En aras de qué? Obviamente, y lo comentábamos recién en una antesala, de no crear ningún sistema que se parezca a inmunidad o impunidad de factores de riesgo que puedan existir, mejoras que hay que producir en los sistemas de salud, tanto nacionales, provinciales como comunales, pero sí alentar que ese respeto por la calidad luego también se vea reflejado en que el juez, al momento de dictar sentencia, tenga la mayor cantidad de elementos de juicio para una distribución justa de posibles sanciones o no sanciones. En estos 10 años hemos logrado ese diálogo, gracias fundamentalmente también al sector financiador y prestador, en este caso la OSDE y Fundación OSDE, y acá estamos. Creo que lo más importante de esta apertura es decir, estemos atentos todos, trabajemos todos y saquemos las conclusiones al final y sobre todo que sea el inicio, por lo menos con respecto a la odontología, con relación a los jueces, de un diálogo necesario para que, reitero, y esto tenemos que poner especial énfasis, colaboremos con el Poder Judicial porque de alguna manera, y por varios temas que vamos a tocar durante el día, se está delegando en los jueces la administración, algunos aspectos de la administración del sistema de salud, sea por las responsabilidades médicas, en el caso de hoy, odontológicas, o por el tema de los amparos. Demos los elementos para que el juez tenga posibilidades de evaluar, por eso expresémoslo con libertad, expresémoslo con respeto, con fundamentos, y que esta jornada, como señaló la doctora De Simone, sea fundamentalmente útil, que no sea un proceso solamente que nos reunimos, la pasamos bien y luego nos olvidamos qué es lo que planteamos. Los invitamos a ser prácticos y a animarse a participar. Muchas gracias y nos vemos luego. Creo que pasamos a la primera mesa por el doctor Trigo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Justamente me toca presidir una mesa con un tema que es clave, que es la relación odontólogo-paciente, y para ello vamos a tener unos disertantes de lujo. Vamos a comenzar con el doctor Eduardo Rey. El doctor Rey es el titular de la segunda cátedra de cirugía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es jefe del servicio de odontología de la Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Bucomaxilofacial. Y bueno, con todo gusto, doctor, lo escuchamos. Él nos va a hablar, del tema el odontólogo frente al paciente. Bueno, mientras que preparan esto, yo quiero agradecer a la Fundación OSDE, a la doctora De Simone y a todos los panelistas que van a compartir la mañana de hoy con este interesante simposio o mesa redonda. Y quiero explicar desde el punto de vista de lo científico por qué me parece tan interesante esta mesa y por qué me parece tan interesante esta reunión. Voy a explicar después al final dos ejemplos en los cuales uno participé en forma directa y otro en forma indirecta y que realmente me parece que los dos tienen críticas. A lo mejor tienen críticas de mí para afuera y tienen autocríticas para mí también, pero que me parece muy importante en la práctica diaria. Yo puedo hablar del punto de vista quirúrgico porque hago cirugía, hace muchos años que hago nada más que esto, entonces puedo decir en qué me equivoco o en qué no me equivoco, y por supuesto que me equivoco porque trabajo todos los días y evidentemente uno se equivoca. Pero cuando antiguamente nosotros pensábamos, el cliente siempre tiene razón, yo he podido ver que a veces el odontólogo tiene razón, o el profesional tiene razón, y el paciente no tiene siempre la razón. Y entonces, cuando analizamos un poquito las conductas del odontólogo frente al paciente y nos ponemos un poquito en la piel del paciente y decimos, bueno, ¿cómo se siente el paciente? ¿Cómo se siente el paciente? Y vamos al mundo odontológico
de la odontología general, no de la cirugía en particular, porque la odontología se ha especificado tanto que una cosa es cuando el paciente se va a hacer un tratamiento de conducto, otra cosa cuando se va a hacer una intervención quirúrgica y otra cosa cuando se va a tratar algún tipo de tratamiento operatorio dental. Y en realidad, ya el sentarse en el sillón, yo creo que genera una cierta predisposición del paciente, a veces angustia, a veces temor y a veces incertidumbre. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo desde el otro punto de vista. ¿Qué nos puede ocurrir en esta relación? Puede ser que el paciente tenga una mala experiencia, puede ser que tenga una buena experiencia o puede ser que directamente no tenga experiencia de tratamiento. Si a mí me dan a elegir como tratante, quizás yo prefiera el que no tiene experiencia en el tratamiento, porque la primera experiencia va a ser la que yo le doy o la que va a tener conmigo y voy a tratar que sea la mejor. No nos olvidemos que en alguna medida nosotros lo que hacemos es vender nuestra profesión porque en base a eso lucramos. Entonces, cuanto mejor vendo la cirugía, más pacientes voy a tener y más derivación voy a tener. Toda esta introducción que estoy haciendo es para ir directamente al punto de la relación entre la odontología, el paciente, la ley. Ya Descartes en el siglo XVII dijo, pienso y luego existo. Y acá se establece una división entre el cuerpo y el alma, lo que se llama en base a eso el dualismo. Esta división induce a que el cuerpo sea visto como algo secundario, como un molesto apéndice que nos hace mortales. El dualismo no es más que una metáfora de nuestro eterno temor a la muerte. Y claro, uno va a decir, ¿y en el odontólogo hay temor a la muerte? Sí, hay pacientes que me han preguntado, ¿yo me voy a morir de esto que usted me va a hacer? Y no hablo de la cirugía mayor, hablo de una cirugía menor o de una cirugía mediana. Y claro, a veces uno subestima esa pregunta, porque dice, ¿cómo se va a morir porque le voy a extraer un tercer molar retenido? Pero es comprensible que el paciente tenga miedo. ¿Y cuáles son los miedos? Y uno de los miedos es que tenga una hemorragia, que haga una infección, qué sé yo, que el molar vaya para el seno maxilar, haga una sinusitis, hay un montón de patologías que pueden derivar en eso. ¿Y de qué depende? ¿Depende de la habilidad del profesional, depende de la experiencia del profesional o depende del estado inmunológico del paciente que ese día que se sentó ahí tenía sus defensas bajas, hizo una infección, hizo un mal posoperatorio y derivó, no digo en la muerte del paciente, pero derivó en una tragedia? ¿Y se puede morir un paciente porque vaya a atenderse al odontólogo y tenga un problema? Y sí, si nosotros vamos a la bibliografía y vamos a la casuística, se puede morir. Porque evidentemente la odontología es parte de la medicina y la medicina trata al enfermo como tal y trata de curar al paciente, lo cual a veces sale bien y a veces sale mal. A veces es culpa del paciente y a veces es culpa del profesional y a veces no es culpa de nadie. Yo he detectado a través de los años de experiencia que el paciente muchas veces desafía su cuerpo. Uno le dice, usted no tiene que hacer esto, y el paciente viene y si le va bien, dice, yo hice todo lo que usted me dijo que no haga y me fue bien. Pero si le va mal, la culpa es nuestra. Y yo hice esto y me fue mal. O sea que la culpa, sobre todo con temas banales como el cigarrillo, el mate, la bombilla, la aspiración y todo eso, y sobre todo con un tema como la implantología, que está muy en boga, porque obviamente la implantología es un tema marketinero por excelencia. Eso ha hecho que muchos especialistas y nobles profesionales tiendan a hacer implantología sin los conocimientos básicos de la cirugía, porque la implantología de hecho pertenece al ámbito quirúrgico, y entonces con el afán de lucrar se quieren entrenar en la colocación de implantes sin el entrenamiento quirúrgico que corresponde. Y eso a veces se traduce en errores que van a parar al paciente. Y como siempre nosotros pensamos y decimos, lo ideal es que nos ocupemos del paciente, para eso vivimos y para eso estamos. A mí me resulta a veces complicado apartarme de la cirugía para tratar de ver objetivamente estas cosas y estos problemas. Pero de hecho trato de hacerlo porque me pongo en el lugar de los pacientes muchas veces y veo cómo sufren ante determinadas cosas. ¿Qué se entiende por un paciente conflictivo? Y un paciente conflictivo
Es un paciente que lo vemos ansioso, demandante, irascible, poco amable, con malas experiencias, amenazante. Yo siempre baso estas exposiciones en las experiencias personales. Y me acuerdo que me llama una colega hace unos años y me dice, mira, te voy a derivar a un paciente que es muy conflictivo, es muy problemático, pero necesita una interconsulta. Entonces, el paciente me manda primero a su secretario, viene después el paciente y me dice, mire, yo necesito que usted me haga unas extracciones y me coloque unos implantes. Pero tengo sobrepeso y no voy a adelgazar. Fumo 1 atado y medio de cigarrillos por día y no voy a dejar de fumar. Tengo un estrés, un nivel de estrés muy grande y no lo puedo perder porque soy empresario, no me acuerdo dónde. Y no me puedo acomodar a sus turnos, usted se tiene que acomodar a mí. Entonces, evidentemente, le dije, bueno, usted no es paciente para mí, tiene que buscar a otro. Yo no sirvo para esa clase de atención, porque ese es un paciente que va por mal camino. ¿Y cuál es el problema de ese tipo de pacientes? Que después las culpas son del profesional, no son del paciente, porque ese paciente está acostumbrado a que todo el mundo esté alrededor de él. Cuando él encuentra a alguien que no está alrededor de él, empiezan los conflictos, empiezan los problemas. No concurren a la cita, vienen fuera de horario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que ver la otra cara de la moneda. ¿Qué es un odontólogo conflictivo? Y bueno, es un odontólogo poco receptivo, intolerante, no soporta las preguntas, no soporta lo que le dicen ni lo que le preguntan, inseguro en su accionar, poco explícito con el tratamiento, cansado, sin ganas, molesto. Todo esto el paciente lo ve. Y acá hay detalles que yo puedo hablar de la cirugía y puedo contar una experiencia que siempre la cuento porque es interesante. Hace unos años en la Academia Nacional de Medicina hicimos una prueba en los pacientes cardíacos en utilizar anestesia con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor, dado que los cardiólogos en general piden que la anestesia sea sin vasoconstrictor para el paciente cardíaco. Y la institución que maneja a los pacientes cardíacos, que funciona en Nueva York, dice que la anestesia de uso odontológico no es nociva para pacientes cardíacos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos pacientes que tenían patologías cardíacas. En este caso, el primero fue un paciente que había tenido 12 paros cardíacos y lo conectamos con un cardiólogo a un electrocardiógrafo. El profesional que daba la anestesia, le envolvíamos el tubito de la anestesia y no sabía si estaba dando con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Y entonces el cardiólogo, atrás del equipo odontológico, medía qué tal variante tenía el corazón mientras que se le aplicaba la anestesia, con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, sin que el profesional supiera qué estaba dando. Y en realidad no notábamos que había una gran diferencia entre una punción y otra, hasta que de repente el asistente del servicio hace ruidos con el instrumental, mueve el instrumental, golpea el instrumental, el metal del instrumental quirúrgico, y el cardiólogo me toca el hombro y me muestra cómo empezó a variar el electrocardiógrafo por el estrés que sintió el paciente del ruido quirúrgico que había atrás. Entonces, con el próximo paciente hicimos al revés, lo conectamos y antes de dar anestesia, a propósito, movimos el instrumental quirúrgico y el paciente alteraba su ritmo en el electrocardiógrafo, con lo cual nos demostramos a nosotros mismos qué tan importante es para el paciente que está sentado ahí la recepción, que es una especie de antena y de radar, que está captando todo lo que pasa en el consultorio. Esto hace que el paciente evalúe al profesional y que el profesional tenga que evaluar al paciente. En un tratado de la crisis de la medicina moderna que se hizo en el año 2004, que presentó en la Academia Nacional de Medicina el doctor Carlos Guido Musso, hay 3 puntos que son importantes. Actuar de forma compasiva, comprometerse con el paciente y saber comunicarse con el paciente. Yo entiendo que no todos los profesionales tienen o tenemos el mismo carácter y que no todos los pacientes tienen el mismo carácter. Entiendo que el paciente que se sienta está en inferioridad de condiciones con respecto al estado emocional, con respecto al profesional que va a actuar. Hay 1000 formas de satirizar el tema y lo hemos visto en revistas y en cosas de qué es lo que pasa, hasta madres que le han dicho al chico te portás mal y te llevo al dentista. Entonces cuando el chico escucha la turbina sale corriendo ya directamente. Ese tipo de cosas que han hecho en alguna medida que nuestros antepasados tuvieran miedo como para atenderse, se refleja muy claramente en la relación entre el profesional y el paciente.
Fíjense ustedes lo que se dice en ese tratado. Por medio de la comunicación, la relación profesional-paciente puede determinar confianza o temor, expectativas positivas o negativas, y el tema no solo es lo que se dice, sino cómo se dice. Y acá hay algo que es importante. Cuando el paciente viene con una radiografía, una tomografía, y dice, a mí me han dicho que tengo tal cosa, y uno pone la tomografía en el negatoscopio, ¿qué hace el paciente? Mira la cara. No mira las manos, no mira la cara. A ver si nosotros hacemos, o decimos, bueno, esto no es tan grave. Porque el paciente, generalmente el ser humano está preparado para lo trágico, está preparado para recibir la mala noticia. Entonces cuando uno dice, no, mire, usted tiene un problema, pero tiene solución. Esto es una enfermedad, un quiste, un tumor, lo que sea, pero esto es operable, esto tiene solución, usted va a funcionar bien. O mire, usted tiene una imagen compatible con una lesión maligna. Y vamos a tener que hablar con el oncólogo porque después de este tratamiento quirúrgico que yo le voy a hacer va a necesitar quimioterapia, rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidarse de ese cómo se dice al paciente y de ese semblanteo que hace el paciente. Nos pasa a nosotros. Si yo voy al médico y me dice algo, le miro la cara a ver cómo me lo dice. Porque para mí es un testigo. Y acá, yendo un poquito hacia el final, yo quiero contar dos experiencias que para mí, a nivel personal, lo que antes era una queja, hoy puede ser una demanda, por miles de motivos, no importa. Antes los pacientes por ahí se quejaban y cambiaban de profesional, hoy se quejan, buscan un abogado y por ahí le quieren establecer una demanda al odontólogo o al médico, ¿no? Y entonces, hay un ejemplo donde yo lo cuento siempre, y esto lo cuento porque creo que es un problema del sistema, es un problema que todos tendríamos que tratar de mejorar el sistema. En forma directa yo tuve una demanda por un paciente por X problema, porque en un trauma se fracturó, se rompió una placa de titanio que le habíamos colocado al paciente, una placa de origen americano comprada en una empresa que trae acá los productos. Bueno, la paciente tuvo mala suerte, establece la demanda, no importa, empieza toda la cuestión judicial. Y entonces, cuando yo evalúo lo que el perito coloca, el perito que en esa causa habían nombrado, me doy cuenta leyendo que es un perito que no ejerce la cirugía maxilofacial a diario. Entonces eso me molestó y creo que es un problema, un tema del sistema para tratar, porque creo que los que hacemos tenemos que ser evaluados por los que hacen. Y creo que los que hacen tienen que demostrar que hacen. Entonces, no le voy a buscar el punto al tema porque no conozco y no me voy a meter en un tema que no es mío, pero evidentemente yo creo que dentro de la evaluación del accionar de un profesional tiene que ser evaluado por otro profesional idóneo en lo mismo, pero que avale que es idóneo. Porque evidentemente nosotros, y digo nosotros porque me refiero al doctor Trigo y yo, que nos pasamos operando y trabajamos en eso, nos podemos equivocar y nos equivocamos y debemos cometer errores sin ninguna duda. Pero a mí me gustaría ser evaluado por un par, por alguien que me diga, sí, este señor se equivocó y yo reconozca que ese señor que me está evaluando me dice que me equivoqué, o no, o ese señor no se equivocó. Y el otro ejemplo que es indirecto, en la Academia de Medicina se atienden pacientes muy complicados, un paciente con una hemofilia grave con inhibidores, o sea, un paciente que no coagula nada fácil porque tiene anticuerpos que le inhiben la coagulación aparte de su hemofilia. Tuvo un problema en una época donde se hizo una extracción y derivó mal y el paciente falleció. Entonces, la extracción estuvo bien hecha, todo estuvo bien hecho, pero claro, ese paciente con una hemofilia grave con inhibidores le puede pasar con una extracción dentaria o le puede pasar con una uña encarnada en el pie, no importa. El hecho es que le pasó. Entonces, bueno, empiezan los juicios y yo tengo que actuar como perito de parte, me llaman como experto en la hemofilia para opinar. Entonces leo la evaluación del perito y veo que fue consultada una revista venezolana, un diario venezolano científico de edición gratuita. Y entonces, ¿qué es lo primero que se me ocurrió? En hemofilia existe lo que se llama la Federación Mundial de Hemofilia, que tiene su sede en Montreal, en Canadá, y que tiene guías para atención de los pacientes con hemofilia. Entonces fotocopié esas guías que eran un tomo enorme para acercárselos al juez y poder ayudarlo en eso. No como perito, porque yo no soy perito, simplemente como opinador, porque creo que si vamos a evaluar
un trabajo hecho sobre un paciente con hemofilia hay que ir a las fuentes. Es como si yo evalúo un paciente que tiene un problema cardíaco, iría a la Asociación de Cardiología, no sé, se me ocurre. Yo no quiero entrar en temas que no domino. Pero evidentemente ese tipo de cosas hacen que a uno le den seguridad en la profesión. Y ojo, si yo tengo culpa de algo, la acepto, pero evidentemente me gustaría que esas cosas pasaran con un poquitito más de cuidado en lo que hace a la posibilidad de que un profesional sea culpable o no sea culpable. Y para terminar, porque se me acaba el tiempo y no me quiero extender, le voy a poner una frase de Maimónides, médico y filósofo del siglo XVII, que dice: que pueda hoy descubrir errores del ayer y mañana encuentre nueva luz para analizar lo que hoy considero como cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rey. Y ahora vamos a presentar a la doctora Patricia Algranati, que es odontóloga de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en odontología legal de la Universidad Católica de Salta, docente del curso de Gestión en Responsabilidad Profesional y Bioética de la Universidad René Favaloro, docente y ayudante del curso de Responsabilidad Profesional en Mala Praxis de la Asociación Odontológica Argentina. La doctora Algranati nos va a hablar sobre aspectos críticos en la relación odontólogo-paciente. Doctora. Justo, un segundito mientras 20 minutos, perfecto. Vuelve la imagen. Y mientras aprovecho para agradecerle a la doctora De Simone la invitación a esta jornada. Ahí está. Gracias. Y a los presentes en haber respondido a esta convocatoria en un tema tan sensible que nos afecta desde lo económico, lo social y de la salud. El tema que voy a abordar son los aspectos críticos en la prevención del riesgo sanitario. En realidad, si hablamos desde hace 15 o 20 años atrás, ha habido cambios en la salud, con el advenimiento de la tecnología, donde la odontología no ha quedado exenta. El odontólogo dejó de ser proteccionista y decidir por el paciente, y el paciente prima su derecho de autonomía. A ver. Ahí está. ¿Se fue la imagen? Bueno, y lo que les decía de que hoy por hoy el paciente está informado, exige muchas veces a través de lo que lee, lo que le cuentan, y viene a la consulta solicitando un determinado tipo de tratamiento. Lo que tenemos que tener en claro de que tratamiento a pedido del paciente no significa absoluta disponibilidad. Nosotros tenemos en esa primer consulta el derecho de decidir por sí o por no si ese paciente, como dijo el doctor Rey, es conveniente o no para nosotros. Si hablamos de los aspectos críticos, vamos a imaginar de que en salud no existe, somos una profesión de medios, no de resultados, y en realidad ningún odontólogo, ningún médico desea hacer daño. Si esto ocurre, en realidad lo que va a ocurrir en la justicia, van a determinar qué es lo que hicimos antes, durante y después de ocurrido ese error. El doctor habló de la relación odontólogo-paciente. Yo también agregaría la ruptura en esta relación, los motivos por lo que ocurre, la lex artis, la historia clínica y el consentimiento informado.
Cuando hablamos de ruptura, lo que ocurre con el paciente muchas veces es que no lo escuchamos. El paciente se acerca a nosotros y no le preguntamos esa pequeña pregunta de decirle a qué ha venido, por qué, desde cuándo lo tiene. O sea, se ha despersonalizado la atención con las especializaciones y las superespecializaciones. Hacemos un tipo, y con el temor a ser demandados muchas veces, hacemos un tipo de medicina defensiva, que no es la correcta. Yo siempre digo de que hay unos postulados que más o menos traducidos son los postulados de Koch, que dice, si lo que le hacemos a nuestro paciente, lo que le ofrecemos, es lo que nos haríamos a nosotros mismos, si esto que le estamos ofreciendo haría la mayoría de nuestros pares en una situación semejante, y si el paciente quedaría en mejor situación de la que vino. Si respondemos afirmativamente a estas tres preguntas, estamos en lo correcto. Obviamente que tenemos que trabajar con diligencia, con prudencia y con pericia, pero si el error así ocurre, tendríamos que evaluar cómo nos hemos comportado durante y después de este error. Los pacientes, hoy predomina el principio de autonomía. El paciente tiene derechos, pero el profesional también los tiene. Y hay un desconocimiento de esto. El paciente tiene derecho a recibir prestaciones calificadas, derecho a ser informado en forma suficiente, adecuada, comprensible y veraz, derecho a la confidencialidad, que es el secreto profesional, derecho a la decisión autónoma y derecho a un trato digno y respetuoso. Pero el odontólogo también tiene derecho, también a recibir el respeto de parte del paciente y de sus familiares, derecho a recibir toda la información que nos pueda brindar ese paciente. Si se dudara de él, derecho a solicitar una junta médica, derecho a recibir a la propiedad intelectual, derecho a su buen nombre y honor y al debido proceso de la defensa si fuera necesario. Por cada deber impuesto a cada una de las partes le corresponde el correlativo derecho a favor del otro. Si se vulneran las cargas, obviamente se asume una especie de litigiosidad. El paciente tiene el deber de informarnos, de colaborar con el tratamiento prescripto, de observar el tratamiento y de abonar los honorarios, si así fuera el contrato que hemos tenido con este paciente. Y los factores en la ruptura de esta relación que dependen del odontólogo es no haber trabajado con diligencia, con prudencia y con pericia, falla en el manejo del estrés, falla en la comunicación, la no aclaración de la modalidad de tratamiento o a no haberle dado alternativas del mismo. Hoy se sabe que no hay un solo tipo de tratamiento para cada patología y tenemos la obligación de darle alternativas y obviamente comentarle cuál es la nuestra o la idea de nuestro tratamiento. Y por supuesto, otro problema importante es violar el secreto profesional. Quiero comentarles simplemente que el secreto profesional es un principio, un derecho de autonomía del paciente y que existen diferentes tipos de secreto. Y es lo que el paciente nos va contando en la medida de que nosotros vamos avanzando en el diagnóstico y lo que él nos va comentando cuando viene a la consulta. En realidad, en nuestro país hay distintos tipos de derecho. Hay derecho de tipo absoluto, relativo y por justa causa. En nuestro país prima el de justa causa, que indicaría que podemos quebrar este secreto en caso que la justicia nos lo pida o cuando se pueda generar
un mal mayor como es una endemia o una epidemia, por ejemplo. Hay leyes, principalmente para los médicos y los odontólogos tenemos una ley marco de ejercicio profesional que hay un desconocimiento y que habla de todo esto, que es la ley 17.132, que es para los odontólogos y demás profesionales de la salud, pero hay un ítem específico para los odontólogos, donde habla de todo esto que tiene que ver los derechos y obligaciones de los profesionales y de los pacientes. ¿Qué consideraciones entonces tendríamos que tener en cuenta cuando viene un paciente por primera vez? ¿Por qué razón ha venido a la consulta? ¿Cuál es el problema que tiene el paciente? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué se puede hacer acerca de esta situación? Y preguntas acerca del tratamiento. El segundo punto, que yo llamo crítico también, es la lex artis o ley del arte, que no es otra cosa lo que preguntará el juez al perito si el profesional ha cumplido con la lex artis. Es el conjunto de normas valorativas que fueron preparadas y presentadas para cada una de las especialidades y para cada una de las profesiones y que en realidad haría la mayor parte de los profesionales en una situación semejante. Esto es la lex artis. El tercer punto, y el más importante y el más complicado para los odontólogos, es la historia clínica. Yo quiero comentarles que desde el año 2009, la historia clínica por la ley 26.529 es propiedad del paciente. Y por el solo hecho de pedirlo, tenemos la obligación de entregarla. Si la guarda la tiene el director de la clínica, el director del consultorio, el dueño del establecimiento, pero es propiedad del paciente. ¿Y el odontólogo por qué tiene un problema con esto? Porque aún hay muchos profesionales que trabajamos con la ficha odontológica. La ficha odontológica tiene un odontograma, es un formulario ad hoc, y en la parte interna o en la parte posterior tiene algunas columnas donde nosotros muy bien manejamos determinados códigos que determinan un tipo de tratamiento. Tenemos aparte la aclaración de lo que hemos hecho y el lugar para la firma del paciente. Mientras no hay problema, esto es suficiente. Pero si tenemos un problema legal, con esto no podemos, porque en la justicia van a preguntar cómo arribó, cómo llegó a la determinación de este tratamiento. Y en realidad lo que nos encontramos es de que el odontólogo no escribe. Lo hace quizá correctamente, de manera empírica, porque determina a través de la evaluación cuál es el tratamiento correcto, pero no está escrito. Y esto es un problema realmente en caso de haber litigiosidad. ¿Y cómo deberíamos realizar una historia clínica? En principio, cada especialidad debería tener apartados especiales para poder cubrir todo el protocolo de esa especialidad. Pero hay preguntas que tienen que estar sí o sí, que se necesitan para demostrar que hemos realizado un correcto diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Primero, los datos filiatorios, donde debe estar el nombre, apellido, edad, domicilio, profesión del paciente. En un segundo lugar, los motivos por lo que ha venido a la consulta, desde cuándo, qué es lo que siente, lo que tiene que ver con el estado actual, los antecedentes personales en los cuales debemos saber si el paciente tiene diabetes, hipertensión. Es muy importante que el paciente nos cuente o escriba en ese apartado cuando llega, si está tomando algún medicamento, si es hipertenso, si tiene alergia a algún medicamento, si tiene alguna enfermedad de tipo infectocontagiosa, no para no atenderlo, pero sí para nosotros evitar en determinados casos las infecciones cruzadas, por ejemplo. Los antecedentes familiares y los fármacos que si está tomando en ese momento alguna medicación. Esto es muy importante porque ya nos está indicando un tipo de tratamiento.
Digamos que un paciente hipertenso que está estresado, con alteraciones en sus sistémicas, seguramente no podrá recibir un tratamiento de tipo de implantes, por ejemplo, hasta no normalizar su situación. Entonces, todo esto nos lleva a determinar un tipo de tratamiento con la colaboración del paciente. Entonces, ¿cuál es ese primer paso? Lo que casi ya no realizamos es el interrogatorio o anamnesis. Y algo muy importante, la salud cambia. El paciente quizá termina este acto y a los 6 meses vuelve, y nosotros tenemos la obligación de preguntarle si hubo algún cambio en su salud en los últimos 6 meses. Porque posiblemente el paciente no nos dice nada y nosotros nos quedamos con la primera historia clínica y con las primeras preguntas. La historia clínica tiene obligaciones legales. Desde el punto de vista jurídico, tiene que ser escrita con letra clara, sin enmiendas ni tachaduras, tiene que ser cronológica a la situación en la medida que fuimos trabajando, tiene que tener un apartado para colocar todo lo referente a estudios de laboratorio, a radiografías, etcétera. Recordar de que es propiedad del paciente, pero la guarda la realiza el director de la clínica. Si trabajara más de un profesional, tiene que estar el sello y firma de cada uno de ellos, aclarando qué es lo que le realizó. Si realizáramos una interconsulta con un colega, tenemos que tratar de escribir la fecha que lo enviamos y la respuesta que hemos recibido. Recordarles que una vez que aceptamos ese tratamiento, más allá que el paciente lo enviemos a una derivación porque nos ha superado, somos responsables, aunque el paciente siga, salvo que el paciente decida finalizar la relación con nosotros. Y eso debería estar firmado en la historia clínica. Si queremos cumplir con lo que dice la OMS, tenemos que recordar que la salud es un todo. Es un estado de equilibrio físico, psíquico y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Por lo tanto, tratar de integrarnos y trabajar en equipo con la medicina, muchas veces nos mandan, es un paciente que está tratado psicológicamente y nosotros tenemos la obligación de ver si podemos o no manejar este tipo de pacientes. Y nuevamente recordarles que todo esto lo encontramos en nuestra ley marco y recordarles que las omisiones o inexistencias o la pérdida de la historia clínica se transforma en una prueba contraria en caso de una litigiosidad y en cambio tener todo este elemento es fundamental y es una prueba a favor que nos puede hasta liberar de la responsabilidad si hemos actuado siguiendo los pasos correctamente. Solamente 2 palabras porque acá su señoría va a hablar de este tema. Decirle que el secreto profesional junto con el consentimiento informado son derechos de autonomía del paciente y que tenemos la obligación de personalizarlo para cada uno de ellos y advertirle los riesgos. Pero esto tiene que quedar claro, advertir los riesgos no nos libera la responsabilidad de obrar con diligencia, con prudencia y con pericia. Hay un incremento en las demandas, de cada 10 odontólogos, 4 sufren una litigiosidad, no importa el resultado, muchos pueden terminar en una mediación, pero hay un aumento, porque hay un desconocimiento en la legislación por parte de nuestra profesión, de los odontólogos. El primer lugar de las demandas están los implantes, porque no hay una normativa ni protocolos vigentes de ley, y por violar el secreto profesional. Entonces, recordar que el valor jurídico de la historia clínica en una contienda judicial es importantísimo y es la mejor protección del odontólogo. Quiero comentarles que en algunos países se han formado comités
de profesionales donde se plantean estrategias y protocolos para evitar en cada una de las especialidades, evitar llegar a un mal mayor y manejándose entre normas y protocolos, se advierte que ha bajado muchísimo el incremento de las demandas. Bueno, por último, decirles que el juez tomará su decisión teniendo en cuenta la prueba más valiosa, que es el prolijo dictamen de los peritos, designados a tal fin, peritos que deben estar entrenados y elegidos, que además de sus méritos intrínsecos, ofrecen garantías de imparcialidad y están ajenos a discrepancias, desacuerdos o divergencias de partes del conflicto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y a continuación, el doctor Juan Benincasa, que es juez nacional en lo civil número 66, nos va a hablar de consentimiento informado. Doctor. Bueno, buen día. Siempre me pasa lo mismo cuando voy a coloquios o jornadas, que la disertante anterior plantea interrogantes, igual que el doctor Rey, que al final termino modificando todo lo que va a ser la temática a disertar. Ponelo porque necesitas ver. Bueno, mientras coloca, creo que ambos, tanto el doctor Rey, más allá de que le digo que a nosotros nos pasa lo mismo cuando tenemos la relación con nuestros clientes, que en realidad no son clientes, son partes. Advertimos que tienen también angustia, temor, miedo. Lo único que no tienen es la posibilidad de no llevarse una experiencia, sea buena o mala, algunas se llevan. No, hay un tema que creo que en parte aflige a los profesionales del arte de curar, en todo sentido, incluidos los médicos, más que nada, que es el tema de las pericias. Nosotros nos tenemos que nutrir obligatoriamente de lo que es el dictamen pericial. Más allá de que la parte pueda tener, y de hecho el doctor Rey me decía que ha actuado y disertó que ha actuado como perito consultor de parte, lo cierto es que uno trata de buscar a alguien que en principio es imparcial. En los distintos coloquios que ha hecho OSDE, tanto acá en Capital, en Pilar, en el Howard Hyatt, respecto de prueba científica, como en Mendoza, lo que advertíamos desde la justicia es que de pronto la gente que se inscribe como peritos, no por una cuestión particular de ellos, sino por cómo está dado el sistema, sobre todo en lo que es el tema emolumentario, yo calculo que no habrán, disculpe si hay alguno que es perito, no es personal esto, pero en la globalidad de los que se anotan no están precisamente aquellos que uno piensa que pudiera tener la experticia o los conocimientos como para evaluar el acto médico puntual de que se trata. Yo siempre traigo a colación, ahí está mi secretaria privada, una de mis secretarias privadas, de que yo he nombrado, en una época existe hoy lo que se llama el médico legista. Y en un tema traumatológico yo dije, bueno, voy a poner un médico legista porque supuestamente viene imbuido de algo más que la ciencia médica. Y de pronto me podrá informar o acercarse más a lo que yo necesito como elementos valorativos. Y resulta que este hombre era ginecólogo. Yo me enteré cuando me presenta la pericia. Claro, en lo que era el listado del Poder Judicial figuraba como médico legista, sin especialidad. O equivocadamente yo creí que era una especialidad ser médico legista. Consecuentemente me pudo servir de muy poco aporte, es decir, lo que bajó era lo que en su momento había cursado durante la carrera de medicina en la materia específica, pero no podía darme mayores conocimientos. Simple cuestión, hoy un perito es remunerado entre el 1 y el 2% del monto del proceso después de 6, 7 u 8 años de proceso. Calculo que muy pocos querrán cumplir el rol de perito judicial. En los coloquios de OSDE nosotros estamos tratando de concientizarnos, incluso nosotros, no solo con que las partes pongan peritos consultores, yo sé que encarece esto el proceso, incluso encarece el costo de un juicio, en donde probablemente después hacen
un rechazo de demanda. Y viene el famoso tema de cómo puede ser que ganando termino perdiendo. Y lo que hacemos es, en los casos en que nosotros advertimos que los conocimientos de los peritos no resultan suficientes, hacer consultas a los colegios médicos respectivos e incluso a la Academia de Medicina en casos puntuales. La única contra que tenemos es que las evacuaciones de consultas que hacen los colegios y la Academia es abstracta. O sea, no pueden hacerlo en el caso concreto porque no forman parte del expediente. O sea, uno le puede preguntar sobre determinada patología cuál era la cura esperable y punto. Y en función de ahí después discernir. De todas maneras, la tranquilidad un poco, hablando con el doctor Secchi antes de que empezara este coloquio, el punto de valoración que tenemos los jueces es en los términos del 512, en función de que sea una relación laboral entre el paciente y el odontólogo. Y lo que nosotros atendemos mucho es a las circunstancias de tiempo y lugar y la naturaleza del acto. O sea, no hay una cuestión autómata de parte del juez y yo le traje a colación que en más de una oportunidad en las sentencias, dentro de lo que es la organización asistencial que uno tiene en el proceso bajo juzgamiento, a pesar de haber mediado condena, ya sea a la obra social, a la prepaga o al hospital, en más de un proceso se ha exculpado al médico porque lo que no podemos es colocarlo en la función de Superman o de héroe. Es decir, no podía hacer más de lo que hizo con los recursos que tenía a su mano. Igualmente el daño se ocasiona, generalmente. Bueno, yo tengo como temática el consentimiento informado. Intenté, no lo logro nunca, es un defecto profesional, de tratar de no meterme demasiado en lo jurídico y quise un poco que en todo caso discutiéramos lo que era la práctica de la medicina con anterioridad a los primeros antecedentes que tuvimos en materia de consentimiento informado. Espero usar bien esto. Bien, ahí está. Si ustedes ven la primera frase, es del Tratado Hipocrático. El criterio que tenía Hipócrates y en el juramento es lo más chico, el tratado es mucho más grande y da una suerte de consejos para la práctica de la medicina. Y ustedes verán que la sugerencia de Hipócrates era el ocultamiento. Esto se marcaba en lo que era el criterio paternalista del ejercicio del arte de curar o de la medicina en todas sus ramas. La segunda, el doctor Gamarra es un doctrinario, abogado, enrolado dentro del criterio de lo que era en ese momento el paternalismo, la práctica paternalista o el principio de beneficencia, por ahí se entiende un poco mejor. O sea, se partía de la idea de que el médico todo lo que hacía lo hacía en beneficio del paciente, ergo no era necesario comunicarle al paciente lo que uno iba a hacer. Lo importante era tratar de dotarlo de la confianza suficiente como para que el paciente se pusiera en sus manos. Y posteriormente está una cita de Katz, que es el que engloba de alguna manera esta historia del principio de beneficencia. Y como ustedes verán, el enfermo era como una persona que no podía discernir. A partir de los nuevos paradigmas de lo que se llaman los derechos de tercera, cuarta y quinta generación y que supongo que sigan generándose en el decurso de la humanidad, aparece el derecho humano al saber, que se consagra y el primer antecedente que tenemos es en Estados Unidos, que es el caso Schlöndorff contra la sociedad, contra el Hospital Social o Comunitario de Nueva York, que es de 1914, en donde ahí dice que todo ser humano adulto y sano mentalmente tiene derecho a determinar qué es lo que hace con su propio cuerpo. Y había una responsabilidad específica en todo el médico que no cumpliera con comunicarle al paciente y que el paciente diga presto conformidad o no con la práctica médica. Este es un primer antecedente, hay posteriores hasta el caso Salgo, que es de California,
en donde también dice que surge la responsabilidad del médico cuando se omite la información tendiente para que el paciente pueda consentir libremente el tratamiento. Este último criterio es el que venía predominando de alguna manera en la doctrina nuestra y en la jurisprudencia nuestra, en el sentido de que el solo hecho de que no exista consentimiento informado dentro de la historia clínica, como hablaba la doctora, ya hace presumir el acto ilegítimo por parte del profesional de la salud. No se pongan mal, es una mera presunción que puede ser posteriormente dada vuelta en el proceso a través de la prueba idónea. Pero si yo estoy ante la causación de un daño por práctica médica y no surge la historia clínica que haya mediado cuando corresponda consentimiento escrito, información y consentimiento escrito por parte del paciente, eso ya está dando o inclinando de alguna manera el aspecto valorativo por parte del juez. Esta es la situación normativa y judicial en nuestro país. Nosotros tenemos en concordancia con este criterio paternalista el Código de Ética, que es del año 55, que como ustedes verán, hasta ponía la carga de no informar, como si fuera una obligación accesoria hacia el profesional de la salud. O sea, hablaba incluso hasta de la necesidad de capacitarse en oratoria al médico, o gesticular, o presuntamente hacer alguna tarea actoral previa para tratar de disimular la gravedad de la cuestión que le era sometida a su actividad. Esto se marcaba en lo que se llama privilegio terapéutico. El privilegio terapéutico aparece en un fallo Canterbury en Estados Unidos en el año 67, en donde la Corte Estadual consideró que estaba bien que si el médico podía acreditar que de haberle comunicado al paciente cuáles eran los riesgos probables que tuviera en el tratamiento, esto conspiraba desde el punto de vista psicosomático, no solo con el tratamiento, sino con la cura. Es un poco lo que decía el doctor Rey cuando empezaron a mover la aparatología que se encontraba atrás. Es lo que nosotros decimos que altera el curso natural y ordinario de las cosas jurídicamente. Es decir, mientras todo va normal, uno como que tiene un continente seguro. Y el problema es cuando lo sacan de ese continente seguro y empieza a funcionar el cerebro del paciente, a decirle, no me estará pasando a mí, esto del ruido no será algo que tengo adentro y no afuera. Como decía la Cámara Nacional de Apelaciones, en su casi gran mayoría, dentro de los parámetros normativos y doctrinarios, con anterioridad a la sanción de la Ley de Consentimiento Informado, que en realidad es la Ley de Relación Médico-Paciente, que es del año 2009, es muy reciente, el criterio predominante era este: la ausencia de consentimiento informado y la inexistencia de razones de emergencia tornaban ilegítimo el acto médico. No es poca cosa esto de tornar ilegítimo el acto médico, porque en lo que es el plano judicial, cuando uno va a juicio por mala praxis, en realidad el 512 y las normas que atienden hacen el 520, hace que quien alega tenga que probar el hecho. En este caso, corre por cuenta de la parte que alega el daño demostrar y probar la mala praxis. Estas cuestiones, la historia clínica ilegible, como decía la doctora, que nos pasa muy a menudo, que son símbolos, signos con firmas y cosas que uno no entiende. Si yo, después de mucho tiempo, comprendí lo que era el famoso AINE, que yo dije debe ser la sigla o el apodo del... Claro, no sabía que era un suministro medicamentoso. Y como esto hay muchísimas cosas más, ¿no? Esto hace que la presunción se invierta. Y entonces tiene que ser el médico el que tiene que acreditar que pese a que no está, lo realizó y fue verbal, o el paciente fue informado, o el paciente sabía, o los parientes del paciente en caso de que el paciente haya estado en estado de inconsciencia, o
que a pesar de no estar este consentimiento informado y esta comunicación, de todas maneras el acto médico era el debido. Pero no se parte del mejor de los lugares, digamos, para demostrarlo. Ya aparece la 26529, que es lo que nosotros llamamos Ley de Consentimiento Informado incorporado a la historia clínica. Es un poco más amplia, tiene que ver con todo lo que es la relación médico-paciente. En lo puntual del coloquio de hoy, creo que lo que nos interesa es el tema. En el artículo 2, donde se consagra la autonomía de la voluntad, el inciso E, que es que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa. Y en el caso puntual de los incapaces de hecho, niños, niñas y adolescentes, o sea, menores de 18 años y en estadio de discernimiento, 14 o 10, incluso no muy conteste la jurisprudencia, en términos de la 26061, que son los derechos del niño, niñas y adolescentes, igualmente hay que escucharlo. O sea, los niños tienen el derecho a ser oídos y tienen el derecho a una prestación integral para la salud. Y en este caso, sin perjuicio de que después no sean quienes determinan el tratamiento a seguirse, mínimamente deben ser escuchados. Calculo que en la práctica diaria atenderán a adolescentes de 12 o 13 años y les dirán, me voy a hacer un tratamiento de conducta, no creo, el tratamiento de conducta todavía tienen los dientes en buen estado, pero bueno, tal cosa, tal otra, me dicen que no, es probablemente no, sobre todo que con muchas porquerías hoy los chicos. Lo que ha incorporado a través de la 26742, o sea, en Argentina ocurre lo mismo de siempre. Ustedes habrán visto, nosotros tenemos antecedentes de 1914 de Estados Unidos, posteriormente en Francia, en España, en Europa está el Tratado de Oviedo, que fue firmado por España, que data de 1995-97, ya aparecen indicios en donde se consagran en los distintos códigos de ética médica este deber de información o de consentimiento informado. En Argentina, en el año 2009, recién se rompe con este criterio paternalista total y, como todo, parece que Foucault nació en Argentina, digo yo, ¿no? Porque es muy pendular lo nuestro. Es decir, al paciente usted cierre la boca, bueno, en este caso ábrala para ustedes, pero si no, realmente usted cierre la boca y sométase, pasamos a la pretensión, incluso en los primeros fallos que salieron, a que prácticamente el médico tenía que hacer un tratado de las probabilidades y efectos secundarios del tratamiento que estaba haciendo. O sea, siempre nos vamos, parecería que Aristóteles y el justo término no era de acá de Argentina. Dentro del marco del consentimiento, decía que la ley, con posterioridad del 2012, se modifica y se incorporan dentro de la ley de relación médico-paciente todo lo que tienen que ver con enfermedades incurables o terminales. Anteriormente el criterio que primaba en estos casos era el de el privilegio terapéutico. Generalmente no se comentaba con el paciente cuando su patología obedecía a alguna enfermedad terminal, no se le comentaba, el aspecto psicosomático se entendía que era el mejor para tratar de realizar las terapias que pudieran ayudarle a paliar o al menos combatir sin solucionar su problemática, pero que tuviera una mejor expectativa de vida o una existencia un poco mejor de la que tenía. Lo cierto es que se incorporó, eso hizo necesariamente, práctica muy nuestra, que la reglamentación de una ley del año 2009 haya ocurrido en mayo del 2012. O sea que cuando uno abría la ley en el año 2009 y uno como juez tenía que juzgar determinadas actividades médicas, van a ver que la ley dice conforme lo disponga su reglamentación, que no estaba. Entonces ahí es donde venía la inventiva de los abogados y de los jueces para tratar de entender
lo que de alguna manera el legislador había querido decir en pocas palabras, porque no se puede mucho. Lo cierto es que dentro de las obligaciones que impone el artículo 2 está la de la información sanitaria, que tiene que ver con el tratamiento a implementarse. Tiene derecho a recibir la información vinculada a su salud e incluye el derecho del paciente a no recibir esa información. Hasta un gran trauma que tuve yo en mi vida era de los llamados superhipocondríacos. A pesar de tener padre médico, yo no quería que me contaran absolutamente nada. Recuerdo que mi odontólogo era en Pehuajó el doctor Ramírez Aguayo, Juanito Ramírez Aguayo, y yo lo único que hacía era abrir la boca. Y lo único que decía, no me digas nada. Y si me tenés que poner el torno, poné música, porque el solo hecho de zzz ya me predisponía de una manera muy particular. Bueno, lo cierto es que hoy, en la contracara de lo que es el cumplimiento obligacional por parte de los médicos, está la posibilidad de que el paciente diga que no quiere ningún tipo de información, y mi recomendación es que lo asienten por escrito en la historia clínica, dentro del marco de cuáles son los elementos que va a tener un juez el día de mañana para juzgar ese acto que está bajo proceso. Después el otro temita es el inciso G, que es la interconsulta médica, que el paciente tiene derecho, una vez que recibió la información suficiente y estar muñido incluso de la historia clínica, en donde posiblemente lo único que obre es la anamnesis y algunos estándares que le hayan requerido en cuanto a su estado de salud, a requerir la consulta de otro profesional de la salud, y en este caso es necesario que el médico que lo trató le hable sobre diagnóstico, pronóstico o tratamiento, para que él, con otra consulta, evalúe cuál de los dos sigue. El artículo 3 define lo que es la información sanitaria, y es la que de manera clara, suficiente y adecuada, y acá tenemos problemas. Porque si nos juntamos, nos segmentamos, y yo le pido que me den una única definición de clara a aquel segmento, a respecto de suficiente, y a esta parte de que es adecuado, vamos a encontrar que tenemos muchas versiones de una misma cuestión. Normalmente la técnica legislativa suele ser equívoca, discursivamente hablando, o sea, en su forma de redactar las leyes resulta muy equívoca. Y lamentablemente, hablábamos con el doctor Secchi, lo dijo un poco al principio, terminamos siendo los jueces los que tenemos que interpretar cosas que deberían venir ya interpretadas por quienes tienen interés en el tema, los colegios médicos y demás. Yo no sé cómo sería la idea. Posiblemente sería bueno que quienes tienen la misión de sacar leyes antes consultaran. Sería interesante, digo, de pronto, si van a sacar una ley de relación médico-paciente, que hablen con la Academia de Medicina, con los distintos colegios, cuáles son los interrogantes. No digo para que haya un lobby tal que de pronto digan, cuando uno va al odontólogo, abre la boca y cierra los ojos y se tapa las orejas, pero de pronto para ver cómo hacemos que el trauma, entre comillas, que uno tiene que vivir cuando necesita atención, incluso la de profesionales del derecho, que sé que es traumático, sea de la mejor manera posible y en sinalagma haya algo de equidad en cuanto al trato, en ambos lados. La autorización... Doctor, es, perdón, sí, sí. 5 minutos. Ah, yo sabía que me iba a faltar. Paso a lo más importante, que es, porque todos me van a decir, es decir, el principio que sienta la ley de consentimiento informado es que el consentimiento informado es verbal. Y acá tenemos el otro pequeño problema. La ley dice que el consentimiento será verbal. O sea, esto en principio aliviaría muchísimo, porque usted le dice, mire, le voy a hacer tal cosa, lo entendió, sí, perfecto, bárbaro, y no hace constar en ningún lado. El inconveniente son que las excepciones, verán que en el caso de ustedes, de los odontólogos, son muy condenatorias, porque cuando habla de procedimientos terapéuticos invasivos, lamentablemente está el famoso zzz, que ya de por sí condiciona a que todo lo que tengan que hacer lo hagan por escrito. En mi experiencia personal,
mi odontóloga, que es la doctora Guedes, Patricia Guedes, a la que no quise consultar para que no me llenara un poco la cabeza, nunca me hizo firmar nada. Tampoco se lo pedí yo. Esto viene a cuento de que antes el médico era de confianza y hoy la forma prestacional de la ciencia de la salud, de la medicina, no sé de quién es la culpa. Lo cierto es que o uno a veces encuentra una cara nueva enfrente del médico porque no se fue de vacaciones, le toca a este o no lo cambiaron, está en la filial tal, o le pasa lo que me pasó a mí, que a la doctora Guedes la sacaron del Poder Judicial y yo termino haciendo consulta privada porque prefiero tener a alguien que me conoce a mí y conoce cuál es mi patología desde hace tiempo. No sé si quieren que evacúe alguna pregunta. Me imaginaba. No sé si estamos en posibilidad, doctor. No, las preguntas las vamos a dejar después para el final, bueno, cuando hagamos el cierre. Listo. Bueno, muchas gracias, doctor. No, al contrario. Muchas gracias. Es la primera vez en mi vida que le digo a un juez que tiene 5 minutos. Sí. Y vamos a pasar a un intervalo. Doctora, ¿quiere agregar algo usted o el doctor Secchi? Vamos al intervalo y seguimos el segundo bloque. Hacemos un pequeño intervalo. Les pedimos, por favor, que cuiden durante el mismo sus pertenencias personales. Muchas gracias. Un breve comentario. Con respecto a las preguntas, les digo, dado al temario tan rico que tenemos en el día de hoy y la cantidad de disertantes, queremos capitalizar todo lo que nos transmiten, así que las preguntas, si ustedes las quieren hacer llegar al final por escrito, la idea es que después se pueda hacer una respuesta conjunta y cada uno reciba las respuestas de las inquietudes. Así podemos aprovechar durante la mañana toda la disertación. Bueno, los invitamos entonces al break.